En 1532, la sucesión de Huayna Cápac enfrenta a dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa, por el control del imperio incaico. Ese mismo año, la avanzada española al mando de Francisco Pizarro inicia la conquista del Tahuantinsuyo. La suerte de la resistencia iniciada por Manco Cápac desde la mítica Vilcabamba depende de un delicado equilibrio entre los señoríos andinos y los propios lazos de sangre de la nobleza incaica. Intrigas, arrojos, lealtades y traiciones se encadenan durante más de 4 décadas hasta desembocar en la embestida final contra Tupac Amaru. Lo que se inició en Cuzco con sangre, habrá de terminar con sangre en Cuzco. ¿Cómo y por qué se derrumbó el imperio de los incas? En 1523, después de una larga ausencia, acompañado por sus generales y sus nobles, hace su entrada a la ciudad de Cuzco el Sapa inca Huayna Cápac. Huayna Cápac regresa después de intensas campañas al norte del imperio. Todos saben que ha conquistado a Chachapullas y Saramisus y ha aplastado la rebelión de los Caranques. Todos saben que la sangre de los rebeldes desembocó en la laguna de Yaguarcocha, donde fueron decapitados. Huayna Cápac regresa acompañado de sus consejeros. Ha dejado en Tumipampa uno de sus hijos predilectos, Atahualpa. Todos saben que en Cuzco le espera otro de sus hijos, Huáscar. Huayna Cápac regresa como lo hiciera años atrás, solo que esta vez, aunque pocos lo saben, Huayna Cápac está muerto. Huayna Cápac había subido al poder en 1493. Como era habitual, la ceremonia de coronación incluía pompas y festejos. Los nobles y los juracas llegaban desde los confines del imperio para honrar al nuevo hijo del sol, quien además de asumir su nueva y sagrada responsabilidad, se uniría en casamiento con su hermana, la Colla. La Colla era la mujer principal de un inca. Cuando el inca tomaba la mascapacha o la borla, ese mismo día se casaba con una mujer que sería la Colla, la reina, superior a todo el resto del harén. Y generalmente era una hermana o pariente cercana. Las dinastías incaicas procedían de distintas familias sanguíneas, conocidas como paracas o ayllus reales. El poder de cada uno de estos grupos se ponía en juego en cada sucesión para intentar mantener sus privilegios. El casamiento servía también para asegurar alianzas estratégicas con los principales juracas regionales. Las collas eran de pueblos cercanos, de pueblos amigos, pueblos con quien quisieran tomar
tenían interés de tener una unión especial. Una de estas uniones, debidamente planificada, podía ofrecer un control efectivo del Tahuantinsuyo. Literalmente Tahuantinsuyo quiere decir los 4 Estados Unidos, más o menos, más que Estado, jurisdicciones unidas, los 4 suyos unidos, que desde el Cusco como un ombligo se repartía uno hacia el Ecuador, que era Chinchay-Suyo, el de aquí era el Collasuyo, uno hacia la selva, que eran el Antisuyo, de ahí viene el nombre de los Andes, y el otro a la costa, que era el Kuntisuyo. Y esto eran jurisdicciones, diríamos, del imperio. Huayna Cápac fue a la ceremonia de asunción acompañado por los señores del Collasuyo. Los representantes de los 3 estados restantes acompañan a su futura esposa, Mamá Vilco. Huayna Cápac sale de Chinchay-Suyo, pero la Colla sale acompañada de los señores de los 3 otros, o sea que la Colla tenía un estándar más alto que su marido. La unión con Mamá Vilco le aseguraba una participación de los 4 suyos y, por tanto, el control efectivo del Tahuantinsuyo. Lo que los augures que avalaron la unión no pudieron predecir es que la joven no podría darle descendencia. La segunda esposa de Huayna Cápac fue otra de sus hermanas, Mamá Raura. Con ella tuvo a su hijo Huáscar. Posteriormente se unió a Mamá Runtu, una de sus primas hermanas que le dio 2 hijos, el príncipe Manco Inca y el príncipe Pauyu Inca. Las mujeres tenían bastante poder, pero los incas tenían un matrilineado, no matriarcado, sino matrilineado, es decir, la importancia de las herencias de la mujer y de la sucesión de mujeres. La Colla jugaba un papel muy importante cuando moría un inca. Todo dependía de la madre. ¿Quién era la madre? Y si la madre se preocupaba mucho por empujar al hijo. Huayna Cápac tuvo otro hijo, Atahualpa, según se dice concebido con una de sus concubinas, la hija de un curaca de Quito. Dicen que Huayna Cápac tenía un especial aprecio por Atahualpa, quien lo había acompañado en sus campañas norteñas. Cuando Huayna Cápac muere, una de sus hermanas, Raura Ocllo, inmediatamente se va al Cusco y organiza la sucesión para Huáscar. La decisión de ocultar la muerte de Huayna Cápac obedecía a la necesidad de no agitar las aguas de la sucesión, hasta tanto no se definiera la situación de Huáscar. Cuando el cuerpo momificado de Huayna Cápac llega a Cuzco, Huáscar se enfurece porque Atahualpa no forma parte de la comitiva. Sabe que no dominará el Tahuantinsuyo, hasta tanto no dé cuenta de las ambiciones de Atahualpa. Se dice que Atahualpa intenta reconocer el poder de su hermano y le envía algunos presentes junto con sus respetos. Se dice también que Huáscar le devolvió un atavío de ropas femeninas. Más cosas se dicen. En Tumipampa, el pueblo natal de Huayna Cápac, Atahualpa inició la construcción de un palacio para albergar a su padre. Solo un Sapa inca tiene esa prerrogativa. Los incas se momificaron pero no se enterraron. Los mantenían en sus palacios con mujeres, servidores, con todo. Seguían como si estuvieran vivos. Probablemente la intención de Atahualpa fuera la de reforzar su poder a través de esta costumbre. El costo de mantenimiento de cada uno de estos linajes corría por cuenta del incario, y Huáscar Inca intentará terminar con estos privilegios que formaban parte de la milenaria tradición de los pueblos andinos
heredada por los incas. Huáscar se hizo impopular porque dijo que iba a enterrar a todas esas momias porque le tomaban la mejor tierra del Cusco y que él se quedaba sin nada. Entonces de ahí vino el descontento que siguió después. Esta decisión se sumó a otras que generaron el descontento de la nobleza cuzqueña, que empezó a pensar que tal vez Huáscar no era el hombre indicado para conducir el imperio. Huáscar había ido demasiado lejos y Atahualpa estaba demasiado cerca. La pelea de los hermanos alienta a algunos curacas sometidos a rebelarse. En el norte, Atahualpa asume su papel de jefe inca y se propone eliminar a los sublevados. En un enfrentamiento con los cañaris, es tomado prisionero. Los cañaris tenían sobradas razones para querer atrapar a Atahualpa. Por un lado, estaban cansados de los incas en general. Por otro lado, Atahualpa en particular los había reprimido en variadas oportunidades. Los señores andinos estaban hartos de la imposición inca porque habían perdido sus mejores tierras, habían pasado en manos tierras del inca. Los mejores ejércitos pasaban a la Anita Guerrera, entonces ellos estaban deseosos de recuperar su libertad. Atahualpa fue encerrado en un cuarto a la espera de una decisión que no era difícil de imaginar. Sin embargo, logra escapar. Algunos dicen que ayudado por sus hombres, otros que ofreciendo riquezas a cambio de su libertad. La versión que él mismo dio a sus camaradas es que su padre, el mismísimo Sol, lo transformó en Amaru, cuyo significado es serpiente, y le permitió abandonar la prisión. Ironías del destino, Atahualpa tendría en poco tiempo la oportunidad de probar cualquiera de estos trucos en un nuevo e inesperado cautiverio. Atahualpa continúa con sus campañas de escarmiento e intenta controlar a los curacas de la isla de Puna. Es rechazado y se refugia en Tumbes, donde se entera de que unos extranjeros que llegaron por el mar los habían despojado de algunas riquezas pertenecientes al Incario, sin que éstos atinaran a defenderlas. La crónica de Apu Sawaraura, uno de los últimos descendientes de las dinastías incas, refiere que el evento había ocurrido en 1525. Cuando un estrafalario personaje, portando una cruz, entró en la ciudad de Tumbes. Los habitantes, conmocionados, soltaron a un león y a un tigre. Ambas fieras se postraron ante la presencia del visitante, más bien de la cruz. Es más que probable que el tigre y el león sean apócrifos, ya que no existían en el territorio latinoamericano, y bien podrían reemplazarse con un solo puma. La cruz podía ser también una versión expandida de una espada, lo que explicaría la reticencia del ahora puma. El personaje estrafalario es el único ingrediente verdadero. Se trataría de Pedro de Candia, natural de Grecia, e integrante de una expedición española proveniente de Panamá. La llegada de Pedro de Candia a Tumbes confirma lo que todos desean. Han encontrado un reino rico y poderoso. Con esta información no resulta difícil conseguir el apoyo financiero para iniciar la invasión.
En Panamá se preparan las tropas que se disponen a terminar con los incas. Esta conquista es privada, donde se invierte dinero, donde se corren riesgos. No sé si eran valientes o eran inconscientes, pero se lanzaban en cada aventura que realmente había que tener coraje para poder hacerlo. Todo ese riesgo de vida, de dinero y todo lo demás, además con muchos fracasos, No se podía pensar que solamente iba a tener por premio la gracia de Dios. Un solo rastro de oro podía ser suficiente para lanzar a un grupo de hombres hacia un destino desconocido. Pizarro era uno de esos hombres. Las dificultades de financiamiento eran verdaderamente importantes. Y la expedición de Pizarro es casi una empresa privada, más que una aventura estatal de los reyes católicos. La llegada de Pizarro a Tumbes afronta una primera decepción. Tumbes ha sido arrasada por un curaca de Puná en medio de las rebeliones que ha desatado la guerra de sucesión. Para entonces, Huáscar ha sido vencido y asesinado. Atahualpa es el nuevo Sapa Inca. Y solo entonces decide ocuparse del pequeño grupo de extranjeros a los que quiere conocer pese a la advertencia de sus generales que le sugieren acabar con ellos. Atahualpa acampó en Cajamarca a la espera de las huestes de Pizarro. Es decir, ambos fueron al encuentro. Atahualpa y Pizarro se encuentran en la plaza de Cajamarca. Los ecos de la jornada todavía resuenan en la historia y exigen buscar las razones del fatal desenlace. Hay que imaginar ese momento en que aparecían 120 caballos y las armas de fuego. Fue suficiente para producir una estampida de la población. Pizarro avanza sobre Atahualpa. Las armas estallan. Los caballos se abalanzan sobre la población. Muchos mueren bajo el plomo de los arcabuces, otros como consecuencia de la estampida. Solo cuando la confusión dio paso al silencio, se pudo hacer un balance de los resultados. Lo que se pierde en Cajamarca es el mundo andino. Se perdió todo. La captura del Inca, el desbande de las poblaciones, la huida de muchos generales indígenas y algo que relatan las crónicas, ¿no? El enmudecimiento de los dioses indígenas para los indígenas. Atahualpa es tomado prisionero. Otra vez está en un cuarto cerrado a merced de sus enemigos. Puede intentar, ahora que es oficialmente el Hijo del Sol, transformarse en serpiente y dejar su cautiverio. Esta vez, los dioses no lo escuchan. Uno de los reclamos constantes de Atahualpa después de Cajamarca era de que sus dioses no le respondían y que habían enmudecido frente a la presencia de dioses extraños. Sus camaradas no pueden rescatarlo y debe optar por su última alternativa. Ofrece a los españoles llenar de oro el cuarto en el que estaba cautivo, hasta donde llega su brazo extendido, a cambio de su libertad. Mientras sus hombres recorren el imperio en busca del preciado metal, el centro del mundo será transitoriamente Cajamarca. Cuzco, sin embargo, no estaba dormida. La historia de los incas volvería a ponerse en marcha encaramada en otro de los hijos de Huayna Cápac, Manco Cápac II.
los españoles tenían una superioridad tecnológica, se ha dicho muchas veces, el caballo y el arcabuz, pero también eran muy conscientes de la minoría frente a la densidad demográfica del imperio incaico. Los sectores cusqueños, que se habían sentido desplazados por Atahualpa, empiezan sus embajadas respecto de Pizarro. Y Pizarro además necesita un Zapa Inca, porque recordemos que estaba en Cajamarca y necesitaba recorrer un largo camino, el camino real, hasta el Cusco, que era el centro del imperio y el centro del poder político, teocrático y económico del Tahuantinsuyo. El inca que Pizarro necesita vendrá hasta él desde el sur. Su nombre es Manco Cápac II, también conocido como Manco Inca. Juntos se disponen a terminar con las fuerzas de Atahualpa. En el camino a Cuzco lo espera un ejército de Atahualpa al mando del general Quisquis. Quisquis es derrotado en Vilcaconga. Sus fuerzas se dispersan liberando el camino a Cuzco. Quisquis y Rumiñahui, los principales hombres de Atahualpa, son ejecutados. Con ellos se va la primera mitad del sueño de la resistencia. El mundo andino es casi siempre una mansa sorpresa y un juego de opuestos. Probablemente con el tiempo, cuando el imperio se haya perdido definitivamente, Manco Cápac II extrañará la pericia de estos generales a los que ayudó a exterminar. Manco Cápac entra en el Cusco junto con Pizarro y en ese momento es entronizado inca y se denomina Manco Cápac II. Manco Cápac II, con todos los honores, recibe finalmente la mascarpalla real, pero esta vez con pompa española. La situación de convivencia va a durar bien poco y Manco va a pasar de aliado a enemigo del mismo Pizarro. Para entonces Manco Cápac sabe que en el Cusco es una figura decorativa, entre otras cosas porque en 2 oportunidades trata de salir de la ciudad sagrada y no lo dejan, y además sufre lo que considera un destrato de los españoles hacia una figura como el Inca. Para entonces, Atahualpa era juzgado en Cajamarca. De nada sirvió el pago del cuantioso rescate. En este juicio, que ya estaba decidido de antemano, se declara a Atahualpa culpable. Que decidieron acusar a Atahualpa de idólatra, de apóstata, de polígamo y de incitar a los indígenas a levantarse contra la corona española. Atahualpa, que era no muy querido en ese momento, comienza a ser reivindicado en el siglo XVIII. Había que pasar 2 siglos casi para olvidar las antipatías y para desarrollar los afectos sobre lo que se había perdido en Cajamarca. Será como el Cid Campeador que venció después de su muerte. Con la muerte de Atahualpa empieza un ciclo que suele llamarse de la resistencia de Vilcabamba. Estos 36 o 40 años son muy interesantes porque allí se manifiestan las tácticas de reconocimiento mutuo, de alianzas, de búsqueda de las partes débiles entre el sector indígena y el sector conquistador. Para algunos, Manco no fue más que un títere de Pizarro.
que superado por las humillaciones retornó casi a su pesar a su posición de hijo del sol para organizar la resistencia. Para otros, quizás los menos, cada uno de los pasos que dio desde 1533 a 1544, cuando fue ultimado a traición en Vilcabamba, formaron parte de un estricto plan que estuvo a punto de coronarse con una nueva era de gloria para los incas. Fue el que protagonizó la rebelión indígena, cuando lo soltaron porque estaba prisionero. Le dijo a Pizarro que iba a traer oro, entonces lo soltaron. Promete que va a traer la estatua de Huayna Cápac, que está toda llena de oro hasta las entrañas, decía, y entonces sale del Cusco. Y entonces se rebeló. Pero los grandes señores no lo apoyaron. Al contrario, los grandes señores apoyaron a los españoles. Muchas de las poblaciones indígenas que antes eran adversarias y opositoras al mundo controlado por los incas, se convierten en aliadas de los españoles. Y el proceso avanza así, como un proceso político, como un proceso militar y como un proceso cultural a la vez. Porque no fue un puñado de españoles que ganan. Ese puñado de españoles comprendía muchísimos señores andinos. Manco Cápac II convoca a sus generales en Calca y expone sus planes: sitiar Cuzco y eliminar a los españoles. Cuenta con fuerzas leales y no duda de que en cuanto se inicie la rebelión podrá convocar a otros señores. Sin embargo, se equivoca. Los señores andinos querían librarse de los incas y el pueblo también apoyaba eso. ¿Por qué? Porque el hombre del pueblo tenía que ir a la mitad guerrera, que antes era corta, pero con el Estado ya era larga. Por ejemplo, ir a Chile es muy lejos para ir a pie. Entonces demoraban años, 6 años, 7 años y a veces no volvían. Entonces había un descontento. En las afueras de Cuzco se encuentra un punto para la defensa de la ciudad: la fortaleza de Sacsayhuamán, que está ahora ocupada por los españoles. Manco II intenta recuperarla por la fuerza. Es derrotado con cuantiosas pérdidas, pero logra mantener el cerco a la ciudad. Pese a la victoria, los españoles saben que están aislados, que no resistirán mucho tiempo. Desde Lima se envían refuerzos: Gonzalo de Tapia, Juan de Mogravejo, Alonso Gaete y Francisco de Godoy son derrotados sucesivamente por uno de los generales de Manco II, Kisu Yupanqui. Las fuerzas españolas se pliegan hasta la mismísima Lima. Allí el experimentado general decide cercar la ciudad y convocar fuerzas para el ataque definitivo. El 18 de agosto de 1536, Kisu Yupanqui inicia el asedio de Lima. Cuzco sigue cercada por las fuerzas de Manco Cápac. La victoria parece estar al alcance de la mano. Chancas, Chinchas, Aymaras, Mochicas, Urines, Huaychi, Callao, Papamar, Huanca, Cañari, Moquegua, Humatam, Huau, Tumbesí, Chil, Tumpayo, Callán, Puná, Copayac, Charc y Saramisus, entre otros, vieron llegar a los incas a su tierra en alguna ocasión. Los que se enfrentaron a ellos fueron derrotados. Los que se aliaron
conservaron sus privilegios y pasaron a formar parte del imperio. Ahora Manco Inca los convoca para desterrar a un nuevo invasor. La resistencia más que nunca depende de la memoria histórica. Kisu Yupanqui, al mando de las tropas de Manco Cápac, tiene cercado Lima, donde 500 españoles se preparan para resistir. Kisu propone un plan para atacar la ciudad. Dos columnas armadas lo acompañarán. Una bajará por el camino de Trujillo al norte y otra desde el sur por la ruta de Pachacámac. Kisu avanzará por el río Rímac, desde el este. Más allá de las armas y las estrategias militares, lo que habría de definir la suerte de la batalla sería una práctica consuetudinaria de los incas: la intriga palaciega. Mamá Kunturhuacho era una poderosa curaca de Huaylas quien tuvo el privilegio de unirse al hombre más poderoso de su tiempo, Huayna Cápac. Su hija Inés tuvo una suerte similar. Fue la amante de Pizarro. Inés estaba en Lima en el momento del asedio. Encerrada también entre su pasado y su presente, hace un llamamiento desesperado a su madre para que envíe refuerzos a Pizarro para defender la ciudad. La concubina de Pizarro, doña Inés Huaylas Yupanqui, hija de Huayna Cápac, ella mandó aviso a su madre para que le mandara un ejército inca. Y le mandó un ejército inca. Y así se perdió Lima. Mamá Kunturhuacho envió a más de 5.000 hombres hacia Lima para reforzar las defensas y asegurar los privilegios de la joven Inés. Kisu ataca frontalmente la ciudad. Su temeraria acción no es solo imprudencia. Espera que sus aliados distraigan a las fuerzas españolas. Sin embargo, los huancas que debían avanzar por la ruta de Pachacámac no llegarán en su ayuda. Cuando un ejército de Manco estaba entrando en Lima y estaban ya en la ciudad, y la crónica anónima dice que tontos, estando ya en la ciudad se van. Algunas versiones sostienen que los huancas solo se demoraron comprometiendo el ataque. Para otros fue una acción deliberada producto de un acuerdo con los españoles. Kisu Yupanqui fue sorprendido y muere con todos sus hombres en las puertas de Lima. El saldo fatal es que la derrota fue irreversible. Nunca más hubo un triunfo indígena importante. Todos los esfuerzos posteriores de recuperación de lo perdido fueron derrotas. La derrota fue un golpe irreversible para la resistencia inca. Manco Cápac perdió en ese día funesto a Kisu Yupanqui, uno de sus más valiosos hombres. Manco Cápac II debe levantar el cerco con sus escasos seguidores y se retira a Vilcabamba. A partir de ese momento empieza la resistencia y la oposición de Manco Cápac hostigando a las tropas españolas, tanto que Pizarro debe fundar una ciudad entre Lima y Cusco, que es Huamanga, para evitar estas incursiones de Manco Cápac. Vilcabamba se transformó en una ciudad legendaria. Lejos del esplendor de Cuzco o Machu Picchu, construyó durante años su condición inexpugnable, quizás porque la ciudad perdida, lejos de ser una serie de coordenadas, era una serie de voluntades. Los españoles intentarán terminar con ella durante más de 2 décadas,
sin resultados. Finalmente deciden dejar que el tiempo los consuma y se dedican a definir el reparto del imperio. En 1541, Pizarro termina su efímero reinado. 18 años le costó conquistar el Tahuantinsuyo. 4 años después de su victoria, Diego de Almagro, el joven, hijo de su antiguo socio y aliado, lo apuñala en su propio palacio de Lima. Los asesinos de Pizarro se refugian en el único sitio que los españoles no han logrado conquistar: Vilcabamba. Allí son recibidos por Manco Cápac, quien les da asilo y protección. Lo que queda del imperio inca es esa breve porción de territorio. De alguna manera obtiene una módica recompensa. Ni Pizarro ni Almagro lograrán sobrevivirlo. En su triste exilio tuvo la oportunidad de repasar cada uno de sus actos y reprocharse cada uno de sus errores. Es probable que se haya arrepentido de haberles facilitado el camino a Cuzco en los primeros días de la conquista. Quizás sin saberlo, al refugiar a Méndez, volvió a cometer el mismo error. En 1544 los españoles que había cobijado lo atacan a traición y lo asesinan. Poco después son ejecutados. Sayri Tupac, su hijo, se convierte en su legítimo sucesor. Tiene apenas 5 años. Demasiado poco incluso para un inca, como para iniciar una guerra. En 1548 los españoles le ofrecen una encomienda y algunos privilegios. Sayri se instalará en Yucay con sus tierras y sus sirvientes. A cambio de su conversión será un rey sin territorio, confinado en su pequeña hacienda hasta que la muerte lo sorprenda. Le sucede Titu Cusi, quien reiniciará una tensa relación con los españoles, regresando a Vilcabamba. Titu Cusi muere en un episodio que es bastante sombrío. Probablemente haya contraído, cosa que era muy frecuente, alguna de las enfermedades que trajeron consigo los españoles. De cualquier manera, lo que entendieron los curacas que lo rodeaban a Titu Cusi era que los monjes agustinos que habían entrado a Vilcabamba le habían dado unas medicinas que lo habían envenenado, razón por la cual fueron ajusticiados muy duramente, fueron degollados y sus cabezas puestas en picas. Esto era una costumbre muy frecuente que quería decir escarmiento, que quería mostrar el escarmiento de aquellos que envenenaban al Inca. Este nuevo desafío al poder español tendrá un alto costo. El esplendor inca se iba apagando como un fuego viejo. Ya no eran una amenaza. Muchos se habían convertido al catolicismo y solo restaba esperar que el olvido pusiera su maquinaria en funcionamiento para transformarlo en un breve evento del pasado. Sin embargo, como siempre, el universo andino ofrece una nueva treta milenaria, esta vez bajo el nombre de Taki Ongoy. El Taquiongo, que muchos traducen como danza frenética, fue un movimiento de resistencia que nace del momento en que también aparece la idea de que la conquista es un hecho que está para quedarse definitivamente, y la desestructuración del mundo andino provoca un estado de angustia, en muchos casos, de trauma,
que es leído de alguna manera a partir del enojo de los dioses, de las huacas, que son lugares sagrados, lugares que habían sido sistemáticamente destruidos por la conquista. Entonces se interpreta que estos dioses ya no tienen dónde alojarse y se alojan en el cuerpo de aquellos que retornan a la religión originaria. La impronta del Taqui-Ongoy despertará el recelo de las autoridades españolas que durante 10 años se concentrarán en acabar con sus esquivos representantes. El Taqui-Ongoy fue muy perseguido por idólatra y apóstata, que es el fin del ciclo de la resistencia, donde desaparecen las ilusiones, certeras o no, de alianzas o de recomposición del mundo andino. Los dioses no alcanzaron a corporeizarse más allá de los indígenas y mucho menos a dar batalla, cuando la rebelión espiritual ya es aplastada. El difícil trabajo de enfrentarse a los españoles tuvo que ser nuevamente emprendido por un simple hombre: Tupac Amaru. En 1571, Tupac Amaru, que luego será Tupac Amaru I, ciñe el cetro y la mascalpacha, se convierte en el último de los incas de la resistencia de Vilcabamba. El virrey Toledo en principio manda sus embajadas para establecer la serie de alianzas con la zona de Vilcabamba que permitían esta convivencia tensa, pero que ya no era tan tensa hasta hacia 1571, pero los emisarios que manda el virrey Toledo son interpretados como espías y son asesinados. El virrey Toledo, frente a estas noticias, declara en la Semana Santa de 1571 la guerra a Tupac Amaru. Manda un ejército a Vilcabamba, que estaba acaudillado por el general Loyola, que vence a Tupac Amaru. Loyola se interna en la selva. Tupac se le adelanta frustrando la búsqueda. Su esposa embarazada lo acompaña. Tupac está atento a cada sonido, a cada paso, a cada movimiento. Su afán inicial es sobrevivir. Quizás ni siquiera pueda pensar que con él lleva el último gen de su linaje. Quizás no tenga tiempo para pensar que con él viaja la historia del más grande imperio que conoció la Tierra, que sus perseguidores impunemente llaman las Indias. Apresado Tupac Amaru por García de Loyola, es trasladado al Cusco y se realiza un juicio sumarísimo, del que forma parte incluso el virrey, que termina con la condena de Tupac Amaru por la muerte de aquellos emisarios que había mandado el virrey Toledo a negociar con Tupac Amaru. Tupac Amaru es condenado. Hay un gran movimiento de opinión para tratar de torcer esta decisión. Incluso los propios españoles piensan que no es una decisión apropiada, que es una decisión un poco audaz. Hay una ceremonia pública donde se lo ajusticia. Hay crónicas que dicen que Tupac Amaru advierte que su sangre va a estar derramada, pero que en algún momento volverá, y da lugar al mito del Incarri. Su cuerpo desmembrado fue repartido en el territorio para escarmentar a los rebeldes. Dicen que allí nació el mito del retorno y que un día, cuando la cabeza y el cuerpo del líder se juntaran, renacería la rebelión. Ahí surge el mito del Incarri, es decir, esa cabeza que estaría enterrado en algún lugar de los Andes, en el inframundo, empieza a regenerar su cuerpo y volverá y redimirá
y restaurará la unidad original de Tahuantinsuyu. Esto va a ser retomado, tanto así que José Gabriel Condorcanqui va a tomar el nombre de Tupac Amaru II, en el momento de las grandes sublevaciones del siglo XVIII. Este fenómeno de idealizar a la sociedad pasada conduce en el siglo XVIII a las grandes revueltas indígenas, cuya cúspide, su momento culminante, estaría representado por Tupac Amaru en Perú y los hermanos Katari en Bolivia, que son ya no el regreso a épocas más antiguas de los incas, sino el regreso a la época inca, donde ellos querían dar por concluida la colonización española e instalar un sistema de autoridades y de gobierno indígena, que probablemente fue la última oportunidad que se perdió en los Andes de construir gobiernos indígenas propios, como en África, o como en India, o como en China, o como en Japón, que terminaron con las colonizaciones extranjeras y crearon sus propias sociedades, rescatando a su propia gente. Refiere el cronista indiano Garcilaso de la Vega que antes de partir hacia España, donde escribiría los célebres Comentarios reales de los Incas, visita al corregidor de la ciudad Don Polo de Ondegardo, el cazador de momias. El corregidor conservaba en su propia casa las momias de Inca Viracocha, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Mamá Runtu, Mamá Oclu, todas ellas en perfecto estado de conservación. Casi todo el linaje de 100 años de imperio. Para los incas y la cultura andina en general, la muerte solo era el pasaje a otra vida. Mientras los muertos mantenían su integridad corporal, podían aumentar su poder e incluso su prestigio. Los invasores procuraron no dejar vestigios de estos dioses palpables, ya sea quemándolos en la hoguera o dándole sepultura cristiana. Para evitar estas profanaciones, los incas supervivientes desenterraban los cadáveres, robaban las momias o recuperaban las cenizas para ocultarlas en los cerros donde se aseguraban su divinidad eterna. Algunas momias se encuentran todavía prófugas. Otras, se supone, han pasado a la clandestinidad. La suerte de la resistencia iniciada por Manco Cápac desde la mítica Vilcabamba depende de un delicado equilibrio entre los señoríos andinos y los propios lazos de sangre de la nobleza incaica. Intrigas, arrojos, lealtades y traiciones se encadenan durante más de 4 décadas hasta desembocar en la embestida final contra Tupac Amaru. Lo que se inició en Cuzco con sangre, habrá de terminar con sangre en Cuzco. ¿Cómo y por qué se derrumbó el imperio de los incas?
En 1523, después de una larga ausencia, acompañado por sus generales y sus nobles, hace su entrada a la ciudad de Cuzco el Sapa inca Huayna Cápac. Huayna Cápac regresa después de intensas campañas al norte del imperio. Todos saben que ha conquistado a Chachapullas y Saramisus y ha aplastado la rebelión de los Caranques. Todos saben que la sangre de los rebeldes desembocó en la laguna de Yaguarcocha, donde fueron decapitados. Huayna Cápac regresa acompañado de sus consejeros. Ha dejado en Tumipampa uno de sus hijos predilectos, Atahualpa. Todos saben que en Cuzco le espera otro de sus hijos, Huáscar. Huayna Cápac regresa como lo hiciera años atrás, solo que esta vez, aunque pocos lo saben, Huayna Cápac está muerto. Este nuevo desafío al poder español tendrá un alto costo. El esplendor inca se iba apagando como un fuego viejo. Ya no eran una amenaza. Muchos se habían convertido al catolicismo y solo restaba esperar que el olvido pusiera su maquinaria en funcionamiento para transformarlo en un breve evento del pasado. Sin embargo, como siempre, el universo andino ofrece una nueva treta milenaria, esta vez bajo el nombre de Taki Ongoy. El Taki Ongo, que muchos traducen como danza frenética, fue un movimiento de resistencia que nace del momento en que también aparece la idea de que la conquista es un hecho que está para quedarse definitivamente, y la desestructuración del mundo andino provoca un estado de angustia, en muchos casos, de trauma, que es leído de alguna manera a partir del enojo de los dioses, de las huacas, que son lugares sagrados, lugares que habían sido sistemáticamente destruidos por la conquista. Entonces se interpreta que estos dioses ya no tienen dónde alojarse y se alojan en el cuerpo de aquellos que retornan a la religión originaria. La impronta del Taki Ongoy despertará el recelo de las autoridades españolas, que durante 10 años se concentrarán en acabar con sus esquivos representantes. El Taki Ongoy fue muy perseguido por idólatra y apóstata, que es el fin del ciclo de la resistencia, donde desaparecen las ilusiones, certeras o no, de alianzas o de recomposición del mundo andino. Los dioses no alcanzaron a corporeizarse más allá de los indígenas y mucho menos a dar batalla, cuando la rebelión espiritual ya es aplastada. El difícil trabajo de enfrentarse a los españoles tuvo que ser nuevamente emprendido por un simple hombre: Tupac Amaru. En 1571, Tupac Amaru, que luego será Tupac Amaru I, ciñe el cetro y la mascaipacha, se convierte en el último de los incas de la resistencia de Vilcabamba. El virrey Toledo el príncipe. Y que un día, cuando la cabeza y el cuerpo del líder se juntaran, renacería la rebelión. Ahí surge el mito del Incarri, es decir, esa cabeza que estaría enterrado en algún lugar de los Andes, en el inframundo, empieza a regenerar su cuerpo y volverá y redimirá y restaurará la unidad original de Tahuantinsuyu. Esto va a ser retomado, tanto así que José Gabriel Condorcanqui va a tomar el nombre de Tupac Amaru II, en el momento de las grandes sublevaciones del siglo XVIII. Este fenómeno de idealizar a la sociedad pasada
conduce en el siglo XVIII a las grandes revueltas indígenas, cuya cúspide, su momento culminante, estaría representado por Tupac Amaru en Perú y los hermanos Katari en Bolivia, que son ya no el regreso a épocas más antiguas de los incas, sino el regreso a la época inca, donde ellos querían dar por concluida la colonización española e instalar un sistema de autoridades y gobierno indígena, que probablemente fue la última oportunidad que se perdió en los Andes de construir gobiernos indígenas propios, como en África, o como en India, o como en China, o como en Japón, que terminaron con las colonizaciones extranjeras y crearon sus propias sociedades, rescatando a su propia gente. Refiere el cronista indiano Garcilaso de la Vega que antes de partir hacia España, donde escribiría los célebres Comentarios reales de los Incas, visita al corregidor de la ciudad Don Polo de Ondegardo, el cazador de momias. El corregidor conservaba en su propia casa las momias de Inca Viracocha, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Mamá Runtu, Mamá Oclu, todas ellas en perfecto estado de conservación. Casi todo el linaje de 100 años de imperio. Para los incas y la cultura andina en general, la muerte solo era el pasaje a otra vida. Mientras los muertos mantenían su integridad corporal, podían aumentar su poder e incluso su prestigio. De los españoles hacia una figura como el Inca. Para entonces, Atahualpa era juzgado en Cajamarca. De nada sirvió el pago del cuantioso rescate. En este juicio, que ya estaba decidido de antemano, se declara a Atahualpa culpable. Que decidieron acusar a Atahualpa de idólatra, de apóstata, de polígamo y de incitar a los indígenas a levantarse contra la corona española. Atahualpa, que era no muy querido en ese momento, comienza a ser reivindicado en el siglo XVIII. Había que pasar 2 siglos casi para olvidar las antipatías y para desarrollar los afectos sobre lo que se había perdido en Cajamarca. Será como el Cid Campeador que venció después de su muerte. Con la muerte de Atahualpa empieza un ciclo que suele llamarse de la resistencia de Vilcabamba. Estos 36 o 40 años son muy interesantes porque allí se manifiestan las tácticas de reconocimiento mutuo, de alianzas, de búsqueda de las partes débiles entre el sector indígena y el sector conquistador. Para algunos, Manco no fue más que un títere de Pizarro, que superado por las humillaciones retornó casi a su pesar a su posición de hijo del sol para organizar la resistencia. Para otros, quizás los menos, cada uno de los pasos que dio desde 1533 a 1544, cuando fue ultimado a traición en Vilcabamba, formaron parte de un estricto plan que estuvo a punto de coronarse con una nueva era de gloria para los incas. Fue el que protagonizó la rebelión indígena, cuando lo soltaron porque estaba prisionero. Le dijo a Pizarro que iba a traer oro, entonces lo soltaron. Promete que va a traer la estatua de Huayna Cápac, que está toda llena de oro hasta las entrañas, decía,
Y entonces sale del Cusco. Y entonces se rebeló. Pero los grandes señores no lo apoyaron. Al contrario, los grandes señores apoyaron a los españoles. Muchas de las poblaciones Su cuerpo desmembrado fue repartido en el territorio para escarmentar a los rebeldes. Dicen que allí nació el mito del retorno y que un día, cuando la cabeza y el cuerpo del líder se juntaran, renacería la rebelión. Ahí surge el mito del Incarri, es decir, esa cabeza que estaría enterrado en algún lugar de los Andes, en el inframundo, empieza a regenerar su cuerpo y volverá y redimirá y restaurará la unidad original de Tahuantinsuyu. Esto va a ser retomado, tanto así que José Gabriel Condorcanqui va a tomar el nombre de Tupac Amaru II, en el momento de las grandes sublevaciones del siglo XVIII. Este fenómeno de idealizar a la sociedad pasada conduce en el siglo XVIII a las grandes revueltas indígenas, cuya cúspide, su momento culminante, estaría representado por Tupac Amaru en Perú y los hermanos Katari en Bolivia, que son ya no el regreso a épocas más antiguas de los incas, sino el regreso a la época inca, donde ellos querían dar por concluida la colonización española e instalar un sistema de autoridades y gobierno indígena, que probablemente fue la última oportunidad que se perdió en los Andes de construir gobiernos indígenas propios, como en África, o como en India, o como en China, como en Japón, que terminaron con las colonizaciones extranjeras y crearon sus propias sociedades, rescatando a su propia gente. Refiere el cronista indiano Garcilaso de la Vega que antes de partir hacia España, donde escribiría los célebres Comentarios reales de los Incas, visita al corregidor de la ciudad Don Polo de Ondegardo, el cazador de momias. El corregidor conservaba en su propia casa las momias de Inca Viracocha, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Mamá Runtu, Mamá Oclum, todas ellas en perfecto estado de conservación. Casi todo el linaje de 100 años de imperio. Para los incas y la cultura andina en general, la muerte solo ofrece a los españoles llenar de oro el cuarto en el que estaba cautivo, hasta donde llega su brazo extendido, a cambio de su libertad. Mientras sus hombres recorren el imperio en busca del preciado metal, el centro del mundo será transitoriamente Cajamarca. Cuzco, sin embargo, no estaba dormida. La historia de los incas volvería a ponerse en marcha encaramada en otro de los hijos de Huayna Cápac, Manco Cápac II. Los españoles tenían una superioridad tecnológica, se ha dicho muchas veces, el caballo y el arcabuz, pero también eran muy conscientes de la minoría frente a la densidad demográfica del imperio incaico. Los sectores cusqueños, que se habían sentido desplazados por Atahualpa, empiezan sus embajadas respecto de Pizarro. Y Pizarro además necesita un Zapa Inca, porque recordemos que estaba en Cajamarca y necesitaba recorrer un largo camino, el camino real, hasta el Cusco, que era el centro del imperio y el centro del poder político, teocrático y económico del Tahuantinsuyu. El inca que Pizarro necesita vendrá hasta él desde el sur. Su nombre es Manco Cápac II, también conocido como Manco Inca. Juntos se disponen a terminar con las fuerzas de Atahualpa.
En el camino a Cuzco lo espera un ejército de Atahualpa al mando del general Quisquis. Quisquis es derrotado en Vilcaconga. Sus fuerzas se dispersan liberando el camino a Cuzco. Quisquis y Rumiñahui, los principales hombres de Atahualpa, son ejecutados. Con ellos se va la primera mitad del sueño de la resistencia. El mundo andino es casi siempre una mansa sorpresa y un juego de opuestos. Probablemente con el tiempo, cuando el imperio se haya perdido definitivamente, Manco Cápac II extrañará la pericia de estos generales a los que ayudó a exterminar. Inmediatamente se va al Cusco y organizan la sucesión para Huáscar. La decisión de ocultar la muerte de Huayna Cápac obedecía a la necesidad de no agitar las aguas de la sucesión, hasta tanto no se definiera la situación de Huáscar. Cuando el cuerpo momificado de Huayna Cápac llega a Cuzco, Huáscar se enfurece porque Atahualpa no forma parte de la comitiva. Sabe que no dominará el Tahuantinsuyo, hasta tanto no dé cuenta de las ambiciones de Atahualpa. Se dice que Atahualpa intenta reconocer el poder de su hermano y le envía algunos presentes junto con sus respetos. Se dice también que Huáscar le devolvió un atavío de ropas femeninas. Más cosas se dicen. En Tumipampa, el pueblo natal de Huayna Cápac, Atahualpa inició la construcción de un palacio para albergar a su padre. Solo un Sapa inca tiene esa prerrogativa. Los incas se momificaron pero no se enterraron. Los mantenían en sus palacios con mujeres, servidores, con todo. Seguían como si estuvieran vivos. Probablemente la intención de Atahualpa fuera la de reforzar su poder a través de esta costumbre. El costo de mantenimiento de cada uno de estos linajes corría por cuenta del incario, y Huáscar Inca intentará terminar con estos privilegios que formaban parte de la milenaria tradición de los pueblos andinos heredada por los incas. Huáscar se hizo impopular porque dijo que iba a enterrar a todas esas momias porque le tomaban la mejor tierra del Cusco y que él se quedaba sin nada. Entonces de ahí vino el descontento que siguió después. Esta decisión se sumó a otras que generaron el descontento de la nobleza cuzqueña, que empezó a pensar que tal vez Huáscar no era el hombre indicado para conducir el imperio. Huáscar había ido demasiado lejos y Atahualpa estaba demasiado cerca. La pelea de los hermanos alienta a algunos curacas sometidos a rebelarse. En el norte, Atahualpa asume su papel de jefe inca y se propone eliminar a los sublevados. En un enfrentamiento con los cañaris, es tomado prisionero. Los cañaris tenían sobradas reliquias. Ahí surge el mito del Incarri, es decir, esa cabeza que estaría enterrado en algún lugar de los Andes, en el inframundo, empieza a regenerar su cuerpo y volverá y redimirá y restaurará la unidad original de Tahuantinsuyo. Esto va a ser retomado, tanto así que José Gabriel Condorcanqui va a tomar el nombre de Tupac Amaru II, en el momento de las grandes sublevaciones del siglo XVIII. Este fenómeno de idealizar a la sociedad pasada conduce en el siglo XVIII a las grandes revueltas indígenas, cuya cúspide, su momento culminante,
estaría representado por Tupac Amaru en Perú y los hermanos Katari en Bolivia, que son ya no el regreso a épocas más antiguas de los incas, sino el regreso a la época inca, donde ellos querían dar por concluida la colonización española e instalar un sistema de autoridades y gobierno indígena, que probablemente fue la última oportunidad que se perdió en los Andes de construir gobiernos indígenas propios, como en África, o como en India, o como en China, como en Japón, que terminaron con las colonizaciones extranjeras y crearon sus propias sociedades, rescatando a su propia gente. Refiere el cronista indiano Garcilaso de la Vega que antes de partir hacia España, donde escribiría los célebres Comentarios reales de los Incas, visita al corregidor de la ciudad Don Polo de Ondegardo, el cazador de momias. El corregidor conservaba en su propia casa las momias de Inca Viracocha, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Mamá Runtu, Mamá Oclu, todas ellas en perfecto estado de conservación. Casi todo el linaje de 100 años de imperio. Para los incas y la cultura andina en general, la muerte solo era el pasaje a otra vida. Mientras los muertos mantenían su integridad corporal, podían aumentar su poder e incluso su prestigio. Los invasores procuraron no dejar vestigios de estos dioses palpables, ya sea quemaria, esta vez bajo el nombre de Taki Ongoy. El Taquiongo, que muchos traducen como danza frenética, fue un movimiento de resistencia que nace del momento en que también aparece la idea de que la conquista es un hecho que está para quedarse definitivamente, y la desestructuración del mundo andino provoca un estado de angustia, en muchos casos, de trauma, que es leído de alguna manera a partir del enojo de los dioses, de las huacas, que son lugares sagrados, lugares que habían sido sistemáticamente destruidos por la conquista. Entonces se interpreta que estos dioses ya no tienen dónde alojarse y se alojan en el cuerpo de aquellos que retornan a la religión originaria. La impronta del Taki Ongoy despertará el recelo de las autoridades españolas, que durante 10 años se concentrarán en acabar con sus esquivos representantes. El Taki Ongoy fue muy perseguido por idólatra y apóstata, que es el fin del ciclo de la resistencia, donde desaparecen las ilusiones, certeras o no, de alianzas o de recomposición del mundo andino. Los dioses no alcanzaron a corporeizarse más allá de los indígenas y mucho menos a dar batalla, cuando la rebelión espiritual ya es aplastada. El difícil trabajo de enfrentarse a los españoles tuvo que ser nuevamente emprendido por un simple hombre: Tupac Amaru. En 1571, Tupac Amaru, que luego será Tupac Amaru I, ciñe el cetro y la mascaipacha, se convierte en el último de los incas de la resistencia de Vilcabamba. El virrey Toledo en principio manda sus embajadas para establecer la serie de alianzas con la zona de Vilcabamba que permitían esta convivencia tensa, pero que ya no era tan tensa hasta hacia 1571, pero los emisarios que manda el virrey Toledo son interpretados como espías y son asesinados.
El virrey Toledo, frente a estas noticias, declara en la Semana Santa de 1571 la guerra a Tupac Amaru. Popular porque dijo que iba a enterrar a todas esas momias porque le tomaban la mejor tierra del Cusco y que él se quedaba sin nada. Entonces de ahí vino el descontento que siguió después. Esta decisión se sumó a otras que generaron el descontento de la nobleza cuzqueña, que empezó a pensar que tal vez Huáscar no era el hombre indicado para conducir el imperio. Huáscar había ido demasiado lejos y Atahualpa estaba demasiado cerca. La pelea de los hermanos alienta a algunos curacas sometidos a rebelarse. En el norte, Atahualpa asume su papel de jefe inca y se propone eliminar a los sublevados. En un enfrentamiento con los cañaris, es tomado prisionero. Los cañaris tenían sobradas razones para querer atrapar a Atahualpa. Por un lado, estaban cansados de los incas en general. Por otro lado, Atahualpa en particular los había reprimido en variadas oportunidades. Los señores andinos estaban hartos de la imposición inca porque habían perdido sus mejores tierras, habían pasado en manos tierras del inca. Los mejores ejércitos pasaban a la Anita Guerrera, entonces ellos estaban deseosos de recuperar su libertad. Atahualpa fue encerrado en un cuarto a la espera de una decisión que no era difícil de imaginar. Sin embargo, logra escapar. Algunos dicen que ayudado por sus hombres, otros que ofreciendo riquezas a cambio de su libertad. La versión que él mismo dio a sus camaradas es que su padre, el mismísimo Sol, lo transformó en Amaru, cuyo significado es serpiente, y le permitió abandonar la prisión. Ironías del destino, Atahualpa tendría en poco tiempo la oportunidad de probar cualquiera de estos trucos en un nuevo e inesperado cautiverio. Atahualpa continúa con sus campañas de escarmiento e intenta controlar a los curacas de la isla de Puna. Es rechazado y se refugia en Tumbes, donde se entera de que unos extranjeros que llegaron por el mar los habían despojado de algunas riquezas pertenecientes al Incario, sin que éstos atinaran a defenderlas. La crónica desde el sur por la ruta de Pachacamac. Kisu avanzará por el río Rímac, desde el este. Más allá de las armas y las estrategias militares, lo que habría de definir la suerte de la batalla sería una práctica consuetudinaria de los incas: la intriga palaciega. Mamá Kunturhuacho era una poderosa curaca de Huaylas quien tuvo el privilegio de unirse al hombre más poderoso de su tiempo, Huayna Cápac. Su hija Inés tuvo una suerte similar. Fue la amante de Pizarro. Inés estaba en Lima en el momento del asedio. Encerrada también entre su pasado y su presente, hace un llamamiento desesperado a su madre para que envíe refuerzos a Pizarro para defender la ciudad. La concubina de Pizarro, doña Inés Huaylas Yupanqui, hija de Huayna Cápac, ella mandó aviso a su madre para que le mandara un ejército inca. Y le mandó un ejército inca. Y así se perdió Lima. Mamá Kunturhuacho envió a más de 5.000 hombres hacia Lima para reforzar las defensas y asegurar los privilegios de la joven Inés. Kisu ataca frontalmente la ciudad. Su temeraria acción no es solo imprudencia. Espera que sus aliados distraigan a las fuerzas españolas.
Sin embargo, los huancas que debían avanzar por la ruta de Pachacamac no llegarán en su ayuda. Cuando un ejército de Manco estaba entrando en Lima y estaban ya en la ciudad, y la crónica anónima dice que tontos, estando ya en la ciudad se van. Algunas versiones sostienen que los huancas solo se demoraron comprometiendo el ataque. Para otros fue una acción deliberada producto de un acuerdo con los españoles. Kisu Yupanqui fue sorprendido y muere con todos sus hombres en las puertas de Lima. El saldo fatal es que la derrota fue irreversible. Nunca más hubo un triunfo indígena importante. Todos los esfuerzos posteriores de recuperación de lo perdido fueron derrotas. La derrota fue un golpe irreversible para la resistencia inca. Manco Cápac perdió en ese día